La mañana en la hacienda de don Lorenzo Gómez era como cualquier otra, envuelta en un silencio rotundo que solo era interrumpido por el susurro del viento acariciando las hojas de los árboles y el lejano relinchar de los caballos en los establos. Era un día de primavera, cuando el sol comenzaba a alzarse lentamente, iluminando los campos verdes que se extendían más allá de los límites visibles. Sin embargo, a pesar de la belleza natural que rodeaba su dominio, don Lorenzo no se dejaba distraer por tales trivialidades. En su mundo de hombres de negocios, dinero y poder, no había cabida para lo inútil ni lo frágil. Era un hombre imponente, de porte recto y mirada afilada, cuyas decisiones nunca eran cuestionadas. El dinero lo había hecho poderoso, y su habilidad para ver oportunidades donde otros veían obstáculos le había permitido amasar una fortuna considerable. Cada rincón de su vasto imperio parecía reflejar su carácter, meticulosamente ordenado, perfectamente calculado, sin espacio para lo impredecible. El destino, para don Lorenzo, era algo que se construía con firmeza y control, no algo que dependiera de la suerte o la misericordia. Aquella mañana, como todas, don Lorenzo llegó a los establos al amanecer, acompañado de su inseparable capataz, Julián, quien, a pesar de su avanzada edad, todavía se mantenía en pie gracias a su experiencia y a la gran lealtad que sentía hacia el hombre que había transformado su vida. Don Lorenzo observaba con frialdad a sus caballos, siempre buscando algún detalle que lo confirmara como el mejor criador de la región. Sin embargo, ese día había algo distinto en el aire, algo que presagiaba un giro en los eventos. El potrillo, cuyo nacimiento había sido anunciado la noche anterior por los criadores de la hacienda, había llegado al mundo con una imperfección. Su pata delantera izquierda, al parecer, no se había formado correctamente. Era una curvatura sutil, pero lo suficientemente grave como para que los veterinarios de la hacienda confirmaran que ese animal jamás sería capaz de competir con los demás caballos de sangre pura que don Lorenzo criaba. Los otros caballos en la finca eran pura raza, campeones de carreras, animales de valor incalculable. En su mente, solo aquellos caballos que pudieran generar ganancias o prestigio merecían existir. El resto, los que no cumplían con sus expectativas, no tenían cabida en su mundo. Por lo tanto, cuando le informaron de la condición del potrillo, su respuesta fue tan rápida como cortante: desháganse de él. No tengo tiempo ni dinero que perder con un animal defectuoso. Julián, a pesar de la dureza del momento, intentó intervenir. Había visto muchos caballos nacidos con defectos menores que, con el tiempo y el cuidado adecuado, lograban superar sus limitaciones. El capataz conocía a cada uno de los animales de la hacienda como si fueran miembros de su propia familia. Para él, el valor de un caballo no residía únicamente en su capacidad para ganar carreras o en su genética, sino en la oportunidad de una vida digna. Don Lorenzo, dijo en voz baja, con una calma que solo los años le habían otorgado, este caballo podría ser útil para alguien más, incluso para montar. No merece ser descartado tan fácilmente. Don Lorenzo, sin embargo, no compartía esa perspectiva. Su rostro, severo y decidido, no cedió ante la sugerencia de Julián. Su mundo era un juego de números, de resultados, y no había espacio para la compasión ni el error. No gastes más palabras en este asunto, Julián. Un animal defectuoso no tiene lugar en mis establos. Haz lo que te dije. Este potrillo es una pérdida de tiempo. La fría decisión resonó en el aire como un eco que dejó claro que no había margen para discusión. Julián, un hombre de principios y valores sólidos, sabía que no podía cambiar la decisión de su patrón. Pero su corazón, marcado por la experiencia y la empatía por los seres vivos, no le permitía seguir adelante con tal crueldad. Mientras don Lorenzo se retiraba a su despacho, Julián se quedó un momento frente al potrillo, mirando sus ojos oscuros y brillantes, llenos de una curiosidad y una vida que no merecían ser truncadas tan prematuramente. Esa misma noche, con el peso de una decisión que sabía que desobedecía las órdenes de su patrón pero que sentía necesaria, Julián se preparó para llevar al potrillo a un destino incierto.
Cargó al animal con suavidad en la camioneta, cubriéndolo con una manta para protegerlo del frío. Cuando arrancó el motor y comenzó su viaje hacia un campo cercano al pequeño pueblo de San Isidro, el cielo ya se había oscurecido, y la luna llena iluminaba su camino. En su mente, el destino del caballo era ahora un misterio, pero al menos, tendría la oportunidad de vivir. Mientras el camión avanzaba por los caminos rurales, Julián reflexionaba sobre la vida y el significado de lo que acababa de hacer. No era la primera vez que desafiaba a don Lorenzo, pero siempre lo había hecho con cautela, respetando los límites que el poder de su patrón imponía. Sin embargo, aquella noche sentía una fuerza inexplicable que lo empujaba a actuar en favor de algo más grande que él mismo. Que la vida decida su destino, murmuró para sí mismo, más como una declaración de fe que como una resignación. Al llegar a la pequeña parcela de campo, Julián detuvo la camioneta bajo la luz de la luna. Bajó con el potrillo en brazos y lo dejó en la quietud de la noche, donde el sonido de la naturaleza, el murmullo lejano de los grillos y el viento suave eran lo único que se escuchaba. En ese preciso momento, el capataz se arrodilló junto al caballo y, acariciando su cabeza, susurró: «Aquí es donde comienza tu historia. Aquí es donde el mundo decidirá lo que serás. Pero, pase lo que pase, tendrás una oportunidad de vivir». Con un último vistazo al animal, Julián se levantó y, con el corazón pesado pero decidido, se subió nuevamente a la camioneta y emprendió el viaje de regreso a la hacienda. No sabía qué le deparaba el futuro al potrillo, pero al menos, sabía que había hecho lo correcto. Mientras conducía, las palabras de don Lorenzo retumbaban en su mente, pero las de su propio corazón eran más fuertes. Aquel caballo no sería olvidado, no mientras él tuviera algo que decir al respecto. Y aunque la historia de ese animal parecía no tener futuro en los planes de su patrón, Julián sabía que, a veces, incluso los caballos olvidados podían sorprender al mundo. Emma era una niña cuya imaginación no conocía límites. Con apenas 10 años, ya tenía la capacidad de ver el mundo de una manera que la mayoría de los adultos olvidaban, como un vasto lienzo lleno de misterios, aventuras y posibilidades. Cada mañana, antes de que los rayos del sol comenzaran a calentar el aire, Emma ya estaba fuera de su casa, explorando los campos y los caminos cercanos, buscando algo nuevo que descubriera su curiosidad insaciable. Su mundo, aunque limitado a los alrededores del pequeño pueblo de San Isidro, parecía tan infinito para ella como el universo mismo. Con sus botas desgastadas, su vestido de flores y un sombrero de paja que cubría su rostro mientras se inclinaba hacia el suelo, Emma era la imagen de la niñez despreocupada, una niña cuya alma era tan grande como su capacidad para soñar. El día de esa fría mañana de otoño no era diferente a los demás. Emma había despertado antes que el sol, con el brillo de la emoción en sus ojos, lista para adentrarse en los prados y bosques cercanos. Aunque su madre siempre le decía que tuviera cuidado, que no se apartara mucho de casa, Emma no podía resistir la llamada de la naturaleza, que la invitaba a descubrir cada rincón desconocido. En su mundo, no había peligros, solo aventuras que la esperaban a cada paso. Sin embargo, ese día, como nunca antes, el viento parecía traer consigo algo especial, algo que la hizo detenerse en seco cuando escuchó un suave sonido, un relincho lejano, pero claro, como un llamado de auxilio. El sonido no era común. En un pueblo pequeño como San Isidro, los caballos solían estar en los establos o en los campos cercanos, y rara vez se escuchaba un relincho fuera de lugar. Intrigada y sin pensarlo mucho, Emma siguió el sonido, avanzando a través del prado que se extendía ante ella, donde las altas hierbas ya comenzaban a secarse con el cambio de estación. El aire frío le hacía cosquillas en la piel, pero su corazón latía acelerado, no por el frío, sino por la emoción de descubrir algo nuevo. Tras unos minutos de caminar con firmeza, Emma llegó a un claro, donde la visión que encontró la sorprendió. En medio del prado, temblando de miedo y con una expresión que reflejaba una fragilidad inusitada, se encontraba un potrillo.
Su pequeño cuerpo, cubierto de una capa de pelo suave, parecía estar temblando no solo por el frío, sino por una profunda vulnerabilidad. Lo que más le llamó la atención a Emma fue la curvatura en su pata delantera izquierda. Esa pequeña deformidad hacía que su caminar fuera torpe, pero no menos hermoso. El animal parecía completamente solo, ajeno a la quietud del campo que lo rodeaba, tan perdido en su propio miedo que no notaba nada más. «¡Oh, pobrecito!», exclamó Emma, su voz llena de ternura, mientras se acercaba al potrillo con pasos lentos y calculados. Sabía que los animales, al igual que las personas, necesitaban tiempo para sentirse seguros. El potrillo, al escuchar su voz, levantó la cabeza de inmediato y sus ojos, grandes y oscuros, reflejaron el temor profundo que sentía. Retrocedió un par de pasos, y en su cuerpo frágil, Emma pudo ver el miedo en cada movimiento que hacía. Pero ella no se detuvo. A pesar de la distancia entre ellos, su instinto la impulsó a seguir adelante, a no rendirse ante la desconfianza del animal. «No te haré daño, lo prometo», dijo en voz baja, apenas más que un susurro, como si las palabras pudieran ser una especie de puente que conectara su mundo con el del animal. El viento soplaba suavemente, y por un momento, Emma se quedó inmóvil, esperando que el potrillo la observase con más confianza. Pasaron unos segundos, que parecieron horas, en los que el sonido de la naturaleza, el murmullo de las hojas, el canto lejano de los pájaros, se volvió el único ruido en el mundo. Emma no se movió, como si, en ese instante, el tiempo también decidiera detenerse para que el potrillo pudiera sentirse a salvo. Finalmente, el animal, tras una última mirada cautelosa, dio un paso hacia ella, y luego otro. Un ligero relinchó, como un suspiro de alivio, escapó de su garganta, y Emma, sonriendo suavemente, dio un paso más hacia él. El potrillo ya no retrocedía. Su cuerpo tembloroso comenzó a relajarse, y con una suavidad que solo una niña de corazón puro podría tener, Emma alzó la mano hacia su cabeza. Con gentileza, comenzó a acariciar su suave melena, dejando que el animal sintiera el calor de su tacto y el amor que emanaba de ella. «Todo va a estar bien», murmuró Emma, como si sus palabras tuvieran el poder de sanar cualquier herida, física o emocional, que el potrillo pudiera haber cargado. Al sentir la caricia, el potrillo cerró los ojos por un momento, como si pudiera descansar en la seguridad que ella le ofrecía, una seguridad que solo una niña con una fe inquebrantable en el mundo podía brindar. Después de un rato, Emma se apartó un poco para mirarlo mejor. La curvatura en su pata seguía allí, evidente, pero para ella, eso no era un obstáculo. Al contrario, pensó que la pequeña imperfección solo hacía al caballo más único, más digno de ser conocido y amado. «Te llamaré Valiente», dijo en voz alta, como si el nombre fuera una promesa, una afirmación de que el potrillo no estaría solo, de que tendría un futuro lleno de dignidad, a pesar de las circunstancias que le habían tocado vivir. Valiente levantó la cabeza al escuchar el nombre, como si entendiera el significado profundo de las palabras de Emma. Los ojos de la niña brillaron de emoción al ver cómo el animal parecía aceptar su compañía. El tiempo, al igual que antes, se desvaneció a su alrededor, y por unos momentos, Emma y Valiente compartieron una conexión que iba más allá de las palabras, un lazo de comprensión silenciosa. Emma sabía que ese día, algo había cambiado. Había encontrado un amigo, no solo en el potrillo, sino en el mismo acto de amar y cuidar a un ser que, de otra manera, habría sido olvidado. Con una sonrisa en el rostro, Emma se agachó para abrazar a Valiente, quien, con su cuerpo aún frágil, aceptaba su contacto con una tranquilidad que solo los animales, con su pureza, podían mostrar. Mientras la niña permanecía allí, con el rostro cerca del pelaje suave del caballo, se prometió a sí misma que no dejaría que nadie lo apartara. «Este será tu hogar, Valiente», murmuró con determinación. «Nadie te hará daño, yo lo prometo». Y así, en medio de aquel prado, rodeados por el viento frío y la luna que aún se alzaba en el cielo, Emma y Valiente comenzaron una nueva vida juntos.
Una vida donde la compasión, el amor y la valentía, tanto de la niña como del potrillo, serían las únicas guías que necesitarían para enfrentar lo que el destino les deparara. Pero, por ahora, en ese instante de paz, todo lo que importaba era que se habían encontrado el uno al otro, y que, por primera vez, ninguno de los dos estaría solo. La casa de Emma y su madre, Doña Rosa, era una pequeña estructura de paredes de adobe y techos de palma, ubicada al borde del pequeño pueblo de San Isidro. El campo se extendía alrededor de ella como un manto verde que se ondulaba con el viento. Aunque la vida era simple y humilde, Emma siempre encontraba consuelo en su hogar, un lugar lleno de cariño, donde el amor de madre e hija construía la fortaleza que las mantenía unidas. A pesar de las dificultades, Emma tenía una capacidad asombrosa para transformar cualquier rincón de su vida en un espacio lleno de posibilidades, un lugar en el que la magia de sus sueños podía florecer. Y aquel día, el campo, su madre y su propio destino, todo parecía converger en torno a la figura de Valiente, el potrillo al que ella había decidido salvar. Cuando Emma le contó a su madre sobre el caballo, la noticia fue recibida con una mezcla de sorpresa, preocupación y, sobre todo, escepticismo. Doña Rosa, aunque de corazón bondadoso, conocía bien la dureza de la vida en el campo y las limitaciones de su hogar. Había visto pasar muchas dificultades y sabía que cuidar de un caballo, especialmente uno tan joven y con una deformidad, no era tarea fácil. Emma, hija, los caballos necesitan mucho espacio y comida. Y este animal, no sé si va a durar mucho. Su pata, ese problema, me preocupa, le dijo con la voz llena de preocupación, mientras miraba a Valiente desde la ventana de la casa, quien se encontraba en el pequeño prado trasero, dando algunos pasos inciertos, pero decididos. Emma, sin embargo, no se dejó disuadir. Era joven, sí, pero su determinación era tan fuerte como el sol que iluminaba cada amanecer. Sabía que Valiente necesitaba un hogar, y estaba dispuesta a ser esa protectora incansable que el potrillo tanto merecía. Mamá, por favor, déjame cuidarlo. Solo por un tiempo, hasta que lo podamos hacer sentir mejor. Sé que puedo ayudarlo, suplicó con una mirada de esperanza en sus ojos. Doña Rosa suspiró, mirando el rostro de su hija, tan lleno de inocencia pero también de una tenacidad que la sorprendía. Al final, cedió. Está bien, Emma, pero recuerda que esto es una responsabilidad grande. Si no podemos con él, habrá que buscarle otro lugar, dijo, sabiendo que el corazón de su hija era como un imán para las causas perdidas. Así fue como, con el permiso de su madre, Emma comenzó a construir un pequeño refugio en el patio trasero de su casa. Con sus propias manos y con la ayuda de algunos materiales que encontró en el cobertizo de herramientas, levantó una pequeña estructura de madera. Aunque era rudimentaria, la cabaña que construyó estaba hecha con amor, con la misma dedicación con la que se cuidan los sueños más preciosos. Usó paja y heno para hacer el piso más cómodo y colocó una manta vieja que encontró en el armario para que Valiente pudiera descansar. Todos los días, después de la escuela, Emma corría hacia el refugio para alimentarlo, darle agua y pasar tiempo con él. Con un pequeño cubo de madera, le traía hierba fresca del campo, y con una sonrisa cálida, se aseguraba de que el potrillo tuviera todo lo que necesitaba. Pero no todo fue fácil. Cada día traía consigo nuevos retos. La pata del potrillo, torpe y mal formada, seguía siendo un problema, y mientras Valiente trataba de caminar, se veía obligado a hacerlo con un dolor que Emma apenas podía soportar ver. A veces, se tumbaba en el suelo, incapaz de dar otro paso sin mostrar signos evidentes de cansancio. Emma no podía quedarse quieta ante esa escena. Su mente inquieta y curiosa se activaba, buscando una solución. Cada noche, después de acostarse, Emma pasaba horas leyendo los libros que había recogido a lo largo de los años. Algunos pertenecían a su madre, otros los había encontrado en la biblioteca del pueblo, y otros eran prestados por vecinos amables que, aunque no podían ofrecer mucho, compartían lo que sabían.
En esos libros, Emma encontraba historias sobre curas y remedios, sobre formas de ayudar a los animales heridos, y también lecciones sobre cómo hacer del mundo un lugar mejor. Fue en esas páginas donde comenzó a soñar con convertirse algún día en veterinaria, algo que para ella, tan joven, parecía un sueño lejano. Pero los sueños, como bien sabía Emma, no son imposibles, y si alguien podía encontrar una manera de hacer que el sueño de Valiente y el suyo propio se hicieran realidad, esa persona era ella. Al principio, sus intentos de mejorar la situación de Valiente fueron torpes y sin éxito. Intentó varios remedios caseros para aliviar el dolor en su pata, pero nada parecía funcionar. Sin embargo, Emma no se rindió. En lugar de sentirse derrotada, decidió ser más ingeniosa. Un día, mientras caminaba por el campo, su mirada se detuvo en un trozo de madera caída, un pedazo de rama gruesa que había sido arrancado de un árbol cercano. En ese instante, se le ocurrió una idea. Si podía hacer una especie de muleta improvisada para Valiente, tal vez podría aliviar el peso sobre su pata dañada y darle una mejor oportunidad de caminar sin tanto dolor. Con la ayuda de algunas cuerdas y más piezas de madera que encontró entre los arbustos cercanos, Emma creó una estructura rudimentaria. No era perfecta, pero estaba diseñada para ajustarse al cuerpo de Valiente de manera que le ofreciera soporte sin interferir con sus movimientos. Cuando Emma le puso la muleta improvisada al potrillo, él la miró desconcertado por un momento, pero luego, al darse cuenta de que ya no sentía el dolor agudo en su pata, comenzó a caminar con más firmeza. Fue una pequeña victoria, pero para Emma, fue el primer paso hacia la sanación. Ambos se miraron, y en ese instante, compartieron una emoción tan grande que parecía que el mundo entero había desaparecido a su alrededor. Valiente empezó a caminar más y más, dando pasos cada vez más largos, como si estuviera probando su nueva libertad. Y Emma, observando sus avances, sentía una profunda satisfacción. El vínculo entre ambos se fortaleció con cada día que pasaba. Mientras Valiente sanaba, Emma también crecía, aprendiendo a ser más cuidadosa, más atenta, más dedicada. Durante horas, le hablaba de sus sueños, de lo que quería lograr, de cómo algún día, cuando fuera adulta, abriría una clínica veterinaria para ayudar a los animales necesitados. Valiente, con sus grandes ojos oscuros, parecía escuchar cada palabra, como si comprendiera todo lo que Emma compartía. En su silencio, el potrillo le daba a Emma algo que no podría haberse dado con ninguna otra cosa: la certeza de que no estaba sola en su viaje. Día tras día, Valiente se iba recuperando, y aunque su pata nunca sería completamente normal, sus movimientos se hicieron más fluidos, menos forzados. Cada vez que Valiente lograba caminar sin esfuerzo, Emma sentía que, en algún lugar más allá de la realidad, la fuerza del amor y la perseverancia podían mover montañas. Juntos, habían creado algo más grande que una simple relación de dueño y animal. Habían formado un vínculo inquebrantable, una conexión basada en la confianza mutua, en el deseo de sanarse y crecer juntos, en la voluntad de no rendirse ante las adversidades. Y mientras Emma seguía cuidando de Valiente, también comenzaba a forjar su propio destino, uno que estaba tan entrelazado con el de él que, en ese momento, no habría forma de separarlos. Los días de trabajo en el pequeño campo de Emma no eran fáciles. Cada amanecer traía consigo nuevas tareas que atender, y el sol, inclemente en su esplendor, se reflejaba en la piel curtida de la niña mientras se inclinaba sobre la figura de Valiente, dándole de comer, acariciándolo, asegurándose de que su refugio estuviera siempre limpio y ordenado. A pesar de la humildad de su vida, Emma nunca se quejó. Lo que para muchos podría haber sido una carga, para ella era la expresión más pura de su amor y dedicación. Pero, como en todo camino que vale la pena recorrer, los obstáculos eran inevitables. Y, en este caso, esos obstáculos no solo eran físicos, sino también emocionales. En el pueblo de San Isidro, los niños solían ser crueles con los que no seguían las normas establecidas.
Emma, con su amor incondicional hacia un caballo con una pata deformada y su invento rudimentario para aliviarle el dolor, no fue la excepción. Desde que Valiente llegó a la casa, la atención de los niños del pueblo no era precisamente de admiración. Más bien, era motivo de risas y burlas. Algunos la llamaban la niña de la chaparra, refiriéndose al hecho de que, al principio, su muleta hecha de madera y cuerdas era una combinación de materiales que no parecía tener mucho sentido. Para ellos, era solo un montón de pedazos mal acomodados, sin valor alguno, y el hecho de que Emma lo utilizara para ayudar a un animal perdido solo alimentaba su desprecio. Las voces burlonas y las risas de los niños seguían a Emma cada vez que salía al campo con Valiente, pero Emma no se dejó afectar. Cada burla, cada crítica, solo le daba más fuerzas. Cuando los niños se reían, ella los miraba con una mezcla de tristeza y determinación. Un día, Valiente y yo les mostraremos lo fuertes que somos, les decía a su madre en voz baja, como si la frase tuviera el poder de sellar un destino que solo ella conocía. En su corazón, Emma sabía que Valiente y ella tenían una conexión especial, algo más allá de lo que los demás pudieran entender. No importaba lo que dijeran. Si había algo que había aprendido en los días que había pasado con él, era que los lazos verdaderos no siempre se ven a simple vista, y la verdadera fuerza nunca es la que aparece en la superficie, sino la que se construye con esfuerzo y perseverancia. A pesar de las críticas, Emma continuaba su rutina. Su vida giraba en torno a Valiente. Al desayuno, lo primero era darle de comer a su caballo. Luego, tras la escuela, corría hacia su refugio para pasar tiempo con él, trabajar en sus inventos para mejorar su movilidad y seguir dándole amor. Durante las tardes, tras los deberes escolares, se sentaba junto a él, leyendo en voz alta, como si de esa manera también pudiera compartir su conocimiento con él. A veces hablaba sobre las historias de grandes veterinarios y cómo, algún día, ella sería uno de ellos. Valiente la escuchaba en silencio, su presencia reconociendo el esfuerzo que ella ponía, como si él también tuviera un profundo deseo de no defraudarla. Fue en uno de esos días difíciles, en los que las risas y los murmullos de los niños aún resonaban en su mente, cuando su madre, doña Rosa, se detuvo un momento a observarla con más atención. Durante meses, había sido testigo del amor y la dedicación de Emma hacia el potrillo. Aunque al principio había sido reticente, pensaba que era solo una etapa pasajera, un impulso de la niña que pronto pasaría. Sin embargo, al ver cómo Emma se desvivía por Valiente, día tras día, sin mostrar signos de cansancio, y cómo se las ingeniaba para buscar soluciones a los problemas del caballo, doña Rosa empezó a ver algo más grande en todo eso. Ella entendía el sacrificio de su hija, y aunque le preocupaba el futuro, también sabía que la determinación de Emma no era algo que pudiera ser ignorado. Si Emma había decidido tomar ese camino, entonces era porque algo profundo, algo genuino, estaba ocurriendo. Un día, después de ver cómo Emma pasaba horas investigando sobre métodos para aliviar el dolor de Valiente, doña Rosa tomó una decisión importante. Decidió ayudar a su hija en su lucha, y si eso significaba buscar ayuda profesional, entonces lo haría. Fue entonces cuando se acordó del doctor Miguel, un veterinario local que, aunque no era muy conocido, tenía una excelente reputación por su dedicación a los animales del pueblo. Aunque sus servicios no eran baratos, doña Rosa sabía que si alguien podía ayudar a Valiente, ese era él. Al principio, el doctor Miguel se mostró algo sorprendido al recibir la llamada de doña Rosa. No era común que alguien tan joven, como Emma, se acercara con una solicitud tan seria sobre un caballo. Sin embargo, cuando la madre le explicó la situación, él accedió a visitar la casa de inmediato. El día que Miguel llegó a la casa, Emma lo recibió con una mezcla de nerviosismo y esperanza. El veterinario, un hombre de unos 40 años, de cabello oscuro y ojos cálidos, observó a Valiente con atención. El potrillo, que ya había aprendido a confiar en Emma, se acercó lentamente, como si también reconociera que algo importante estaba por suceder. Tras una evaluación cuidadosa, el doctor Miguel no tardó en dar su diagnóstico.
Este caballo tiene una fuerza interior impresionante, comentó, casi con asombro. Es un animal que quiere vivir, que quiere sanar, y eso es algo que no se ve todos los días. Su pata no tiene solución fácil, pero con paciencia, dedicación y el equipo adecuado, podemos mejorar su movilidad y calidad de vida. No es un caso perdido, pero necesita más de lo que esta improvisación de madera puede ofrecerle. Esas palabras fueron como un bálsamo para Emma. Finalmente, alguien entendía lo que ella había intentado hacer, y ese alguien, además, estaba dispuesto a ayudar. El doctor Miguel no solo evaluó la situación, sino que se comprometió a hacer todo lo posible por mejorar la condición de Valiente. Con su ayuda, Valiente recibió un soporte ortopédico adecuado, hecho especialmente para ayudar a aliviar la presión en su pata afectada. El cambio fue inmediato. Valiente, al principio renuente al nuevo dispositivo, pronto se dio cuenta de que, con él, podía moverse con mucho menos dolor. Comenzó a caminar con más confianza, dando pasos más firmes, como si comprendiera que el futuro de su vida ya no estaba atado a su deformidad. Emma, al ver cómo Valiente mejoraba, se llenó de una alegría indescriptible. Había tenido fe en él todo este tiempo, y ahora veía el resultado de su esfuerzo, el fruto de su paciencia. Con el tiempo, Valiente ya no era solo un caballo para ella. Era una metáfora viva de lo que significaba nunca rendirse, de que, incluso cuando todo parecía en contra, el amor y el esfuerzo podían transformar la adversidad en éxito. Los niños del pueblo, que antes se habían burlado, pronto comenzaron a notar el cambio. Aunque algunos todavía se reían a sus espaldas, otros comenzaron a ver a Emma y a Valiente con otros ojos. La niña que había sido objeto de burlas y risas ahora caminaba con la cabeza más alta, no por orgullo, sino por la satisfacción de haber demostrado que, con esfuerzo, se podían lograr cosas impensables. Y con el tiempo, incluso aquellos que se habían reído de ella empezaron a admirar la fortaleza de Valiente, el caballo que, gracias a Emma y su madre, había renacido. El sol ya comenzaba a declinar en el horizonte, lanzando una luz dorada sobre las verdes praderas de San Isidro, mientras las sombras de las montañas se alargaban lentamente. Los días de verano se deslizaban suavemente hacia el otoño, trayendo consigo la tranquilidad de la vida rural, un ritmo que parecía alejado de las preocupaciones y el bullicio del mundo exterior. Sin embargo, en el horizonte, una sombra de inquietud comenzaba a perfilarse. Don Lorenzo Gómez, el millonario dueño de la hacienda que rodeaba las tierras de San Isidro, estaba atravesando una de las crisis más difíciles de su vida. Había sido un hombre acostumbrado a tener el control, a tomar decisiones rápidas y certeras que le permitieran multiplicar su fortuna. Pero la realidad de los últimos meses le había mostrado que el dinero no era tan fácil de conseguir como él creía. Las inversiones que había realizado en terrenos y negocios de alto riesgo habían fracasado, y la caída de sus acciones en el mercado le había dejado una deuda abrumadora. Ahora, el hombre que siempre había caminado con arrogancia y superioridad, se veía forzado a tomar decisiones que jamás había imaginado. Don Lorenzo sabía que su única salida era vender algunas de las tierras que aún poseía, incluyendo las parcelas cercanas al pueblo de San Isidro. Esas tierras, aunque no tan valiosas como las grandes extensiones que tenía en otros lugares, aún representaban una parte significativa de su patrimonio. Y la más cercana de todas, la que colindaba con la casa de Doña Rosa y su hija Emma, era ahora un terreno deseado por varios empresarios que buscaban expandir la zona. Don Lorenzo se preparaba para realizar la venta, aunque su corazón no estaba en ello. Regresar a San Isidro, al pueblo donde todo comenzó, le resultaba una especie de humillación personal, un regreso a sus orígenes de pobreza que nunca había querido admitir. Pero la necesidad era más grande que su orgullo, y no había otra opción que enfrentarse a la realidad. El regreso a San Isidro fue tan imponente como el hombre mismo. Don Lorenzo llegó con su camioneta de lujo, acompañada por un séquito de empleados y abogados que se encargaban de los detalles legales de la venta de tierras.
En su rostro, aunque intentaba disimularlo, se reflejaba una mezcla de desdén y resignación. Se había acostumbrado a ser una figura distante y poderosa, y ahora, al enfrentarse a la posibilidad de perder una parte de lo que había construido, la humillación se hacía difícil de llevar. Esa tarde, mientras caminaba por el borde de sus propiedades, con el viento moviendo su cabello canoso y su mirada fija en el horizonte, don Lorenzo se encontró con una escena que no esperaba. Emma, la hija de doña Rosa, jugaba en el campo con un caballo. Era un caballo que él conocía muy bien, y a pesar de que la figura de la niña pequeña que interactuaba con él lo sorprendió, lo que realmente le llamó la atención fue el caballo en sí. Al principio, don Lorenzo no podía creer lo que veía. La imagen del potrillo con la pata deformada, aquel animal que él mismo había mandado a abandonar, era ahora una imagen de vitalidad. Valiente, el caballo que había dejado atrás por ser imperfecto, parecía estar completamente recuperado. Sus movimientos, aunque algo lentos, eran firmes y seguros, y la malformación de su pata ya no lo hacía parecer débil o inútil. El animal, que alguna vez fue solo un ser descartado, parecía ahora tener una nueva vida. El polvo en el suelo, que se levantaba mientras Valiente trotaba, lo hacía lucir más majestuoso de lo que jamás había sido. Don Lorenzo, al principio, no pudo disimular su sorpresa. Sin embargo, rápidamente se recuperó, y con su tono habitual de desdén, se acercó a Emma, quien lo miró con una expresión de calma y seguridad. «¿Ese no es el animal defectuoso?», preguntó don Lorenzo con sorna, como si aún creyera que su poder sobre el destino de ese ser era absoluto. Su voz cargaba una mezcla de desdén y arrogancia, como si le pareciera imposible que un animal tan imperfecto pudiera haber superado lo que él consideraba un destino inevitable. Su mirada era fría, como la de un hombre que siente que ha tomado una decisión correcta, solo para darse cuenta, con el tiempo, de que quizás estaba equivocado. Emma, sin inmutarse ante la presencia del hombre, levantó la cabeza con firmeza. A pesar de que la figura de don Lorenzo, con su elegancia y poder, podía intimidar a muchos, ella no lo veía de la misma manera. Para ella, este hombre no representaba nada más que un obstáculo en su camino, alguien que había tomado decisiones erróneas y que no entendía el valor de la vida. Miró a Valiente, quien la observaba con confianza, y luego dirigió su mirada hacia don Lorenzo, con una calma y determinación que sorprendió al hombre. «Ahora es Valiente», respondió Emma, su voz firme, pero no desafiante. No necesitaba gritar ni hacer alarde de su valentía, pues la seguridad en sus palabras era suficiente para transmitir su mensaje. Valiente no era el caballo defectuoso que don Lorenzo había desechado. Valiente era ahora un símbolo de superación, de esfuerzo, y de la conexión inquebrantable que existía entre él y ella. La respuesta de Emma dejó a don Lorenzo en silencio. En su mente, las palabras de la niña resonaron, pero no logró encontrar una respuesta adecuada. Él, que había tomado decisiones basadas en la lógica del beneficio y el rendimiento, ahora veía a una niña que no había dudado en desafiar esas mismas reglas. Aquel caballo que él consideraba inútil había encontrado un propósito en los ojos de Emma, y eso era algo que él no podía entender. Emma, sin embargo, no esperaba que don Lorenzo le ofreciera una disculpa o mostrara algún tipo de arrepentimiento. Ella sabía que el corazón de ese hombre estaba demasiado endurecido por su propio ego y orgullo. Lo que sí sabía era que, en ese momento, Valiente había ganado algo que ni el dinero ni el poder de don Lorenzo podrían jamás comprar: el respeto y el amor de una niña dispuesta a luchar por él. Y aunque el destino de ambos, Emma y Valiente, no dependiera de la aprobación de aquel hombre, algo en su interior le decía que las cosas iban a cambiar, que el regreso de don Lorenzo marcaría un punto de inflexión en sus vidas. Valiente ha aprendido a ser valiente, pensó Emma mientras observaba al caballo con una sonrisa llena de esperanza. Don Lorenzo, sin embargo, no comprendió lo que acababa de presenciar. Para él, el pasado seguía pesando demasiado, y las lecciones de humildad y sacrificio que Emma había enseñado seguían siendo lecciones que él aún no estaba dispuesto a aprender. Sin embargo, en su mirada, Emma leyó algo que no había visto antes.
Una leve chispa de admiración, una duda que comenzaba a formarse en la mente del millonario. Quizás, pensó ella, no todo estaba perdido. La brisa de la primavera comenzaba a soplar con fuerza, moviendo las hojas de los árboles y esparciendo el aroma de la tierra húmeda por todo el valle de San Isidro. El pueblo, que durante mucho tiempo había vivido en una calma casi monótona, ahora estaba lleno de un bullicio inusual. Los rumores de un concurso de habilidades ecuestres se esparcían por las calles como un reguero de pólvora. El evento, que se celebraría en la plaza central, prometía ser una de las mayores competiciones de su tipo en años, atrayendo a jinetes de otros pueblos cercanos, algunos con caballos de renombre y otros con más experiencia que los locales. Emma, que había estado cuidando a Valiente durante meses con una dedicación que solo los corazones más puros conocen, observó el cartel del concurso con los ojos brillantes de emoción. No se trataba solo de una competencia, sino de una oportunidad para mostrarle al mundo, especialmente a aquellos que se habían reído de ella, que el valor y el amor por un animal podían superar cualquier obstáculo. Valiente, con su pata aún algo deformada, no era un caballo de competición tradicional, pero para Emma, era su campeón. No había nada que pudiera disuadirla de demostrar que incluso los más débiles pueden tener la fuerza de los grandes. Este es nuestro momento, Valiente, murmuró Emma con una sonrisa mientras acariciaba la melena del caballo. Aunque las posibilidades de ganar parecían escasas, la niña no buscaba la victoria por sí misma. Lo que más deseaba era la oportunidad de que su querido amigo demostrara todo lo que había logrado gracias al esfuerzo y al amor incondicional. No solo quería que Valiente fuera visto, sino que quería que todo el mundo viera lo que podía lograr alguien que, aparentemente, había sido desechado. La lucha de Valiente, su perseverancia, no iba a ser en vano. El día del concurso, el pueblo de San Isidro se encontraba dividido entre los que apoyaban a Emma y los que solo veían el espectáculo como una forma de burla hacia la niña y su caballo. Había quienes, con sonrisas condescendientes, murmuraban entre sí: ¿de verdad creen que ese caballo va a competir contra animales de pura raza? Y quienes se reían abiertamente cuando Emma llegaba con Valiente, vestidos con su arnés improvisado y su pata ligeramente apoyada por una pequeña prótesis que había diseñado con la ayuda de su madre y el veterinario. Emma, sin embargo, no se dejó intimidar. Se había levantado temprano esa mañana, y con su madre al lado, había preparado a Valiente para lo que se venía. Había soñado con este momento durante tantas noches. En su mente, ella veía a Valiente corriendo con gracia, superando sus limitaciones, dejando atrás las miradas de burla, y demostrando que el verdadero coraje no reside en la perfección, sino en la determinación. Se había convencido de que su caballo no solo merecía ser visto como un ser especial, sino también como un símbolo de perseverancia. El día del evento, la plaza se llenó de color y movimiento. Los competidores llegaban con sus caballos de pura raza, orgullosos de sus animales entrenados y domesticados para las competiciones más duras. Los caballos trotaron en círculos, mostrando sus habilidades mientras los jinetes practicaban antes de que comenzara la competencia. El sonido de los cascos sobre el suelo resonaba, y los espectadores, en su mayoría curiosos o escépticos, tomaban asiento en las gradas improvisadas, ansiosos por ver la acción. Emma llegó con Valiente en medio de miradas que no sabían si reír o sentir lástima por ella. Algunos padres le decían a sus hijos en voz baja que no se hicieran ilusiones, que una niña como ella no podía competir con los mejores caballos de la región. Pero Emma no escuchaba. Había algo en su mirada, algo en su determinación, que dejaba claro que no estaba allí para ganar medallas ni premios. Estaba allí para darlo todo por Valiente, y por ella misma. Al comienzo de la competencia, Emma y Valiente fueron los últimos en entrar al campo. Todos los demás competidores ya estaban allí, preparados para demostrar sus habilidades en los saltos y las pruebas de agilidad.
Los murmullos del público se intensificaron cuando vieron a la niña llegar con su caballo, cuya pata aún mostraba una ligera curvatura. Algunos murmuraban y otros soltaron una risa incómoda. ¿Qué hace esta niña aquí?, se escuchó entre la multitud. Pero Emma, aunque escuchaba esos comentarios, solo tenía ojos para Valiente. El primer reto de la competencia era un circuito de obstáculos. Era una prueba en la que los caballos tenían que saltar una serie de vallas y atravesar barreras de forma ágil y precisa. Los caballos de pura raza volaban sobre los obstáculos con facilidad, deslizándose por el suelo como si estuvieran hechos para ello. Algunos competidores miraban a Emma con desdén, ya casi seguros de que Valiente no sería capaz de completar ni siquiera el primer salto. Pero Emma se mantuvo firme. «Vamos, Valiente, lo haremos», susurró con ternura mientras tomaba las riendas con firmeza. Cuando fue su turno, la niña se posicionó en la línea de salida, con el corazón palpitante pero tranquilo, confiando en el esfuerzo que ambos habían puesto en su entrenamiento. Valiente, aunque más lento que los otros caballos, comenzó a trotar con paso firme. La primera valla llegó rápidamente, y la multitud contuvo el aliento. El salto era alto y desafiante, pero Valiente no dudó ni un segundo. Se impulsó hacia adelante, con todas sus fuerzas, y aunque su pata se torció ligeramente al aterrizar, logró pasar el obstáculo con destreza. Emma lo animó con una sonrisa, y la multitud, que antes se había reído, empezó a aplaudir, sorprendidos por la valentía de ambos. El resto del circuito fue aún más desafiante. Valiente, con su pata limitada, tuvo dificultades para mantener el ritmo de los caballos más rápidos, pero su coraje nunca flaqueó. Con cada salto, cada curva, Valiente parecía estar demostrando más que sus habilidades físicas. Estaba demostrando su alma, su deseo de seguir adelante, sin importar los límites impuestos por la naturaleza. Emma, al ver cómo el caballo superaba cada obstáculo, sentía una profunda emoción en su corazón. Sabía que, aunque no fueran los más rápidos, ellos eran imparables. Al final, Valiente y Emma completaron el circuito con un tiempo que no era el más rápido, pero sí uno que hizo que los ojos del público se abrieran en admiración. Los jueces, impresionados por la determinación de la niña y el esfuerzo del caballo, les otorgaron una mención especial. No ganaron el primer lugar, ni siquiera el segundo, pero para ellos no importaba. El verdadero premio había sido mucho más grande: el respeto ganado y la demostración de que no existen imposibles cuando el corazón está decidido. Emma y Valiente salieron del campo de competencia, no como los campeones de la carrera, pero como los verdaderos ganadores de la jornada. En sus corazones, sabían que habían vencido a todos los que habían dudado de ellos. La competencia no solo había sido un reto físico, sino también un desafío emocional, y ambos lo habían superado con valentía. El pueblo, que al principio se había reído, ahora los miraba con respeto. Algunos incluso comenzaron a acercarse a Emma para felicitarla, y los niños que antes la llamaban la niña de la chacarra ahora la veían con admiración. Y don Lorenzo, que había estado observando desde las gradas, se quedó en silencio, incapaz de negar que el verdadero valor no residía en la perfección de un caballo, sino en la voluntad de aquellos que creían en lo imposible. El sol brillaba con intensidad esa mañana, mientras los primeros rayos de luz iluminaban el campo de San Isidro. El aire, fresco y limpio, traía consigo la promesa de un día lleno de emociones. El pueblo se encontraba en un bullicio constante, con las calles llenas de curiosos, competidores y familias enteras que se habían reunido para presenciar el evento más esperado del año. La plaza, que normalmente era tranquila, estaba ahora llena de gradas improvisadas, carpas de vendedores y banderas ondeando al viento. Sin embargo, a pesar de la emoción que se palpaba en el ambiente, había un tema central de conversación entre los habitantes: Emma y Valiente. La niña, de 10 años, y su caballo, un potrillo con una pata mal formada, no eran más que una curiosidad para muchos.
Algunos se preguntaban si sería una burla o si realmente se atreverían a competir en serio. Sin embargo, Emma no veía la competencia como algo que se pudiera ganar solo con habilidades técnicas. Para ella, Valiente ya había ganado, simplemente por estar allí, por haber llegado tan lejos a pesar de las dificultades. Para ella, este concurso no solo era una prueba de su amor y esfuerzo, sino también una lección sobre el verdadero significado de la perseverancia. Aquella mañana, Emma se despertó temprano. Su madre, doña Rosa, le preparó el desayuno mientras la niña se alistaba para el gran día. Se miró en el espejo de la pequeña habitación que compartía con su madre, observando el reflejo de su rostro nervioso pero lleno de determinación. El cabello recogido en una trenza apretada, las botas polvorientas, y el chaleco de lana que ella misma había remendado para que fuera lo suficientemente resistente. Pero, sobre todo, lo que más destacaba era la mirada en sus ojos. Esa mirada que, a pesar de todas las adversidades, siempre había sido clara y firme. Cuando Emma salió de la casa, Valiente la esperaba en el pequeño corral que había improvisado en la parte trasera del hogar. El caballo, ahora más fuerte que nunca gracias al trabajo conjunto de ambos, la observaba con un brillo de complicidad en sus ojos. Sus patas, aunque aún no perfectas, se movían con más agilidad que en el pasado. Emma lo acarició con suavidad, sintiendo la familiaridad de su compañero, y le susurró palabras de aliento. «Hoy es el gran día, Valiente. Estoy tan orgullosa de ti». La niña y su caballo comenzaron su recorrido hacia la plaza. A lo largo del camino, los murmullos comenzaron a hacerse más fuertes, las miradas curiosas se posaban sobre ellos, y las risas y comentarios comenzaban a invadir el aire. Los niños del pueblo, que siempre se habían burlado de Emma por su dedicación a Valiente, se quedaban en silencio al verla pasar. Había algo en su paso, en su actitud, que les decía que no era solo una niña con un sueño. Era alguien dispuesta a demostrar al mundo que el verdadero valor no siempre se mide en victorias fáciles, sino en el coraje de enfrentarse a lo imposible. Cuando llegaron a la plaza, el ambiente era electrizante. Los caballos de pura raza relinchaban y se agitaban, mostrando toda su fuerza y elegancia. Los jinetes, con su atuendo impecable y sus movimientos firmes, se preparaban para el evento que los había reunido allí. El sonido de los cascos de los caballos resonaba en la arena, mientras los espectadores se acomodaban en sus asientos para observar cada detalle. Los ojos de todos se dirigieron, casi con expectación morbosa, hacia Emma y Valiente. ¿Realmente creen que ese caballo va a competir?, se oyó murmurar entre el público. Emma ignoró esos comentarios. A pesar de su nerviosismo, se mantenía firme. Sabía lo que Valiente y ella habían logrado, y sabía que, al final, el esfuerzo conjunto sería su verdadera victoria. No le importaba la opinión de los demás, ya que en su corazón sabía que ambos, al final de ese día, serían más fuertes, no solo en cuerpo, sino también en espíritu. El sonido de un gong interrumpió sus pensamientos, señalando el inicio de la competencia. Emma respiró hondo, tomando las riendas de Valiente con decisión. La competencia constaba de 3 rondas. Una de velocidad, una de agilidad, y una final en la que los caballos tenían que superar obstáculos en un circuito complicado. Sabía que Valiente no competiría en velocidad con los caballos de pura raza, pero su agilidad, su corazón y su valentía serían su mejor arma. La primera ronda comenzó. Los caballos partieron a toda velocidad por el circuito, deslizándose como flechas. La multitud aplaudió con entusiasmo, mientras los jinetes intentaban no solo mantener el ritmo, sino también posicionarse estratégicamente para ganar. Emma y Valiente, sin embargo, comenzaron a su propio ritmo, sin prisas, con el único objetivo de dar lo mejor de sí mismos. Cada paso que Valiente daba parecía ser una victoria en sí misma. Sus movimientos eran más lentos, tal vez, pero llenos de fuerza interior, un recordatorio de que la verdadera velocidad no siempre es la que se mide en segundos. A medida que avanzaban, los murmullos en la multitud comenzaron a cambiar. Algunos, sorprendidos por la determinación de Valiente, empezaron a aplaudir tímidamente.
Emma sentía la presión, pero su amor por el caballo y la confianza en su compañero la mantenían firme. «Lo estás haciendo bien, valiente», le susurró mientras lo guiaba a través de la pista. En la segunda ronda, la de agilidad, las cosas fueron aún más difíciles. El circuito era complicado, lleno de curvas cerradas, rampas y vallas que requerían precisión y destreza. Los caballos de pura raza dominaban esta parte del concurso, saltando y moviéndose con una facilidad envidiable. Pero Emma no se dejó intimidar. Ella sabía que Valiente, a pesar de su pata mal formada, había sido entrenado con amor y cuidado, y eso les daba una ventaja especial: la capacidad de adaptarse, de superar los obstáculos que el resto no podría. «Vamos, Valiente, tú puedes», exclamó Emma con voz firme, mientras el caballo saltaba con esfuerzo pero determinación. Algunos espectadores se quedaron boquiabiertos, observando cómo Valiente, con todos sus límites, superaba cada barrera. Cada salto era una pequeña victoria para ambos. La niña y el caballo no solo estaban superando obstáculos físicos, sino también demostrando que no importa cuán grandes sean las dificultades si se enfrentan con valentía. La ronda final fue la más desafiante. Los caballos debían sortear una serie de obstáculos complejos, algunos de los cuales requerían saltar grandes vallas y cruzar caminos irregulares. Valiente no podía correr como los demás caballos, pero en el momento del último salto, algo increíble sucedió. El caballo, con el corazón lleno de esperanza y esfuerzo, saltó con una gracia inesperada. Al aterrizar, su pata falló ligeramente, pero siguió adelante, manteniendo el ritmo y la determinación. La multitud se levantó en un aplauso que fue creciendo, cada vez más fuerte, hasta convertirse en una ovación que llenó la plaza. Emma, con el corazón acelerado, miró a Valiente con una sonrisa de orgullo. Aunque no ganarían el primer lugar, lo que había ocurrido durante ese día había sido suficiente. Habían mostrado al mundo lo que el coraje y la perseverancia pueden lograr, sin importar los obstáculos, sin importar las dudas. Al final del concurso, mientras los demás competidores recibían sus medallas y trofeos, Emma y Valiente se alejaron del campo, no como los campeones oficiales, pero con una victoria mucho más grande: la victoria del corazón, de la lucha y de la esperanza. Y mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el pueblo de San Isidro, Emma sabía que no importaba cuántos premios o medallas pudiera ganar en el futuro. Ella y Valiente ya habían ganado lo más importante de todos: su vínculo inquebrantable y la certeza de que, juntos, podían superar cualquier obstáculo. El sol ya había comenzado a esconderse tras las colinas, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. La plaza de San Isidro, que minutos antes había estado llena de ruido, ahora se encontraba en silencio, con la gente comenzando a dispersarse, contenta pero también con una sensación de asombro. El concurso había terminado, y aunque Emma y Valiente no habían obtenido el primer lugar, habían dejado una huella indeleble en los corazones de todos los presentes. Emma caminaba lentamente junto a Valiente, quien aún respiraba con dificultad por el esfuerzo de la última ronda. Su paso, aunque cansado, era firme y lleno de dignidad. No importaba lo que dijeran los demás. Lo que más importaba era lo que ella y Valiente habían logrado juntos. Habían demostrado que el verdadero espíritu de un campeón no se mide por las medallas o trofeos, sino por la voluntad de nunca rendirse, por el coraje de seguir adelante incluso cuando todo parecía en contra. Cuando el jurado finalizó la evaluación, la multitud comenzó a aplaudir, no solo por los ganadores, sino por todos los competidores, como una forma de reconocer el esfuerzo y la valentía de aquellos que se habían atrevido a participar. Sin embargo, hubo un premio especial, uno que no era entregado por tiempos o por habilidades excepcionales, sino por algo mucho más importante: el espíritu de superación. Este premio se otorgaba al competidor que había mostrado una voluntad inquebrantable, alguien que, sin importar las circunstancias, había continuado luchando y superando sus límites. Emma se quedó sorprendida cuando escuchó su nombre.
La multitud aplaudió y vitoreó, y Emma, con los ojos bien abiertos por la sorpresa, miró a Valiente, como buscando alguna señal en él. El caballo, aunque agotado, la observaba con su mirada tranquila, como si también él entendiera la magnitud del momento. Con las manos temblorosas, Emma dio un paso al frente, mientras los otros competidores la observaban, algunos con una ligera sonrisa de respeto y otros, quizás, aún sorprendidos de que ella y Valiente estuvieran allí, de pie, después de todo lo que habían superado. Al recibir el trofeo, Emma no pudo evitar que las lágrimas comenzaran a caer por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de emoción, de gratitud, de reconocimiento por todo lo que había pasado para llegar hasta allí. Recordó todos los días que había pasado cuidando a Valiente, cuando todos se burlaban de ellos, cuando la gente pensaba que solo estaban perdiendo el tiempo. Pensó en el esfuerzo de su madre, doña Rosa, en las largas horas de trabajo para conseguir los recursos para llevar a Valiente al veterinario y darle el tratamiento que necesitaba. Pensó en el sacrificio de tantas noches sin dormir, en las veces que había tenido que levantarse temprano para atender al caballo antes de ir a la escuela, y en cómo cada uno de esos momentos había valido la pena. «Lo logramos, Valiente», murmuró entre sollozos. «Lo logramos juntos». El caballo relinchó, un sonido profundo y resonante que parecía llenar el aire, como si él también estuviera celebrando el logro, aunque de su propia manera. Emma se arrodilló junto a él, abrazando su cuello, mientras el resto del pueblo los observaba con asombro. El premio al espíritu de superación no solo era un trofeo. Era una prueba palpable de lo que se podía lograr cuando el corazón se entregaba completamente a algo en lo que creías, sin importar las adversidades. Era un recordatorio de que los verdaderos héroes no siempre son los que ganan, sino los que luchan hasta el final, que nunca se rinden, que siguen adelante a pesar de las dificultades. A lo lejos, don Lorenzo observaba la escena. En su rostro, que siempre había estado marcado por la dureza de los negocios y las decisiones frías, se reflejaba una expresión que Emma no había visto antes. Una mezcla de sorpresa, admiración y, quizás, una pizca de vergüenza. Recordó el momento en que había ordenado que Valiente fuera desechado, esa orden tan fría y calculadora. ¿Cómo había podido ser tan insensible? ¿Cómo había podido dejar que su avaricia nublara su juicio, sin darse cuenta de que había algo mucho más grande en juego, algo que no podía ser medido por la mera eficiencia o el dinero? Don Lorenzo se acercó lentamente a Emma, quien lo observó sin sorpresa. Sabía que en algún momento, el hombre que había abandonado a Valiente y que representaba todo lo que ella despreciaba, tendría que enfrentarse a la verdad de lo que había hecho. Él, por supuesto, sabía que no podía cambiar el pasado. No podía deshacer el daño que había causado. Pero en ese momento, entendió que el verdadero valor no se encontraba en la perfección, sino en la capacidad de aprender, de crecer y de redimir errores. «Emma, quiero felicitarte», dijo don Lorenzo, su voz suave, casi vacilante. «No solo a ti, sino a tu caballo también. Valiente, realmente es valiente. Lo has hecho bien. Ambos lo han hecho bien». Emma lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. No esperaba esas palabras de él, y mucho menos en ese momento. Sin embargo, antes de que pudiera responder, don Lorenzo continuó: «Lo que tú y Valiente han demostrado hoy es algo que no puedo ignorar. El mundo no siempre es justo, y las decisiones que tomamos no siempre tienen sentido. Pero lo que ustedes han logrado hoy me ha enseñado algo que nunca imaginé aprender». Emma lo observó en silencio, sin saber qué decir. Las palabras de don Lorenzo no cambiaban lo que había hecho, pero de alguna manera, le daban sentido a todo lo que había pasado. Tal vez había algo más en él que el hombre frío y calculador que había sido en el pasado. Tal vez, en algún rincón de su alma, había comenzado a comprender que la verdadera grandeza no radica en el poder o la riqueza, sino en la humildad, en la capacidad de aprender de los demás y de reconocer el valor en lo que no es perfecto. «Gracias», dijo Emma finalmente, sus palabras suaves pero llenas de sinceridad. «Pero el verdadero premio lo ganamos nosotros, Valiente y yo. No necesitamos más que eso».
Don Lorenzo asintió lentamente, comprendiendo que, aunque no podía cambiar el pasado, podía aprender del presente. Lo sé, respondió, su voz ahora más firme. Lo sé. Mientras tanto, la multitud que había estado observando con atención todo lo sucedido, comenzó a aplaudir nuevamente. Esta vez, no era un aplauso superficial, sino uno cargado de respeto y admiración. La gente comenzó a comprender que la verdadera victoria no siempre se mide en medallas o trofeos, sino en lo que uno es capaz de superar. Emma y Valiente, con su amor inquebrantable y su determinación feroz, habían ganado algo mucho más valioso que cualquier trofeo: el reconocimiento de su propio valor, el respeto de la comunidad, y la lección de que el verdadero espíritu de superación es un viaje que nunca termina, siempre guiado por la esperanza, la pasión y el coraje. Al final, Emma, con el trofeo en sus manos y una sonrisa que irradiaba satisfacción, se alejó de la plaza con Valiente a su lado. No importaba si el mundo no lo entendía, porque ella sabía lo que había logrado. Y esa lección, la lección de vida que Valiente le había enseñado, era todo lo que necesitaba para seguir adelante. El futuro era incierto, pero por primera vez, Emma sentía que estaba lista para enfrentar todo lo que viniera, junto a su fiel amigo, el caballo que nunca dejó de luchar. Las semanas pasaron rápidamente después del concurso, y la vida en San Isidro continuó su curso habitual. Sin embargo, algo había cambiado en la esencia misma del pueblo. La victoria de Emma y Valiente no solo había transformado la percepción que la gente tenía del valor, el coraje y la perseverancia, sino que también había dejado una marca profunda en un hombre que, hasta ese momento, había sido el emblema de la frialdad y el pragmatismo implacable. Don Lorenzo, aquel millonario calculador que había visto el mundo a través del lente de los números, las propiedades y las ganancias, había comenzado a cuestionar las decisiones de su vida. En su mansión, alejado de la bulliciosa plaza de San Isidro, don Lorenzo se encontraba en su estudio, sentado frente a la ventana que daba a los extensos terrenos que tanto valoraba. Los árboles se mecían suavemente con el viento, y el sol de la tarde iluminaba las colinas distantes, bañando la escena con una luz dorada que parecía querer apagar la oscuridad de sus pensamientos. Sin embargo, esa luz no lograba disipar la sombra que se había instalado en su mente después del día del concurso. Recordaba vívidamente las palabras de Emma: el verdadero premio lo ganamos nosotros, Valiente y yo. No necesitamos más que eso. La seguridad con la que la niña había hablado, la fuerza de su voz, la determinación que reflejaba en su mirada, le hicieron darse cuenta de que su vida, a pesar de todo lo que había logrado, había carecido de algo esencial: propósito. Había pasado tantos años persiguiendo el éxito en los términos que él mismo había definido: dinero, poder, propiedades, reconocimiento. Había sacrificado la humanidad, la empatía, la comprensión de los pequeños milagros de la vida, por la promesa de más riqueza. Había dejado que el dinero y las transacciones fueran su único lenguaje, olvidando que las cosas más valiosas no se podían comprar. Perdí la fe en lo que no tiene precio, murmuró para sí mismo, mientras observaba la ventana que conectaba su mundo exterior con el vasto paisaje que dominaba su propiedad. La frase, pronunciada con una tristeza que nunca había mostrado en público, parecía sellar la convicción que se había instalado en su pecho desde el día del concurso. En todo este tiempo, su vida había girado en torno a lo tangible, a lo medible, a lo que podía poseer. Y había perdido lo que no podía ver ni tocar: la verdadera satisfacción, el impacto real en el mundo, la capacidad de inspirar y crear cambios significativos. Don Lorenzo recordó la primera vez que vio a Emma y Valiente. Había sido con desdén, pensando que la niña era ingenua, que no entendía el verdadero valor de las cosas. La visión de aquel caballo defectuoso, como él lo había llamado, solo había sido motivo de burla. Pero ahora, al reflexionar sobre todo lo que había ocurrido, entendió que había sido él quien había estado equivocado, el que no había reconocido el verdadero valor, el de la perseverancia, la lealtad, el trabajo constante y el sacrificio por algo más grande que uno mismo.
El comportamiento de Emma, la forma en que había trabajado junto a Valiente, día tras día, sin esperar reconocimiento, sin rendirse, sin dejarse vencer por las adversidades, todo eso era lo que realmente definía a una persona fuerte, capaz de hacer grandes cosas. El contraste con su propia vida, construida sobre el egoísmo y la frialdad de la toma de decisiones financieras, le parecía ahora insoportable. Había sido esclavo de su propio imperio, un imperio de concreto y acero, construido sobre la base de la ambición desmedida, mientras que Emma había logrado algo mucho más grande que todo lo que él había conseguido. Había logrado transformar a Valiente en un símbolo de resiliencia, y en ese proceso, había transformado a todo un pueblo, haciéndoles comprender que el valor verdadero no está en lo que posees, sino en lo que eres capaz de dar. Don Lorenzo se levantó de su silla y comenzó a caminar de un lado a otro. La idea comenzó a tomar forma en su mente. Si de verdad quería hacer algo que tuviera un impacto real, algo que fuera más allá de los confines de su mansión y sus negocios, tenía que hacer algo por Emma. Ella era la manifestación viva de todo lo que él había perdido y no podía ignorarlo. Sabía que en ella había una chispa, una pasión y un amor por los animales que merecían ser cultivados. Si lograba apoyarla, si podía brindarle las oportunidades que él había tenido la suerte de tener, quizás podría, de alguna manera, redimir la distancia que siempre había mantenido entre su éxito y su humanidad. Llamó a su secretaria y comenzó a organizar sus pensamientos. Al día siguiente, planeaba viajar a San Isidro. No sería una visita de negocios, no sería un intercambio, ni una transacción fría como las que él solía hacer. Esta vez, iría con la intención de dar algo sin esperar nada a cambio. Iría a ayudar a Emma a cumplir sus sueños. Por la mañana siguiente, don Lorenzo se presentó en la casa de Emma con una actitud completamente diferente. La familia de Emma estaba sorprendida de verlo allí. Nadie esperaba que el hombre que había abandonado a Valiente y había jugado con el destino de su familia regresara para algo más que una visita casual. Pero al ver la expresión seria y respetuosa de don Lorenzo, comenzaron a entender que algo había cambiado en él. Emma estaba en el jardín, como siempre, cuidando a Valiente, y fue ella quien abrió la puerta. Al verlo, su rostro se iluminó por un momento, pero al instante se puso cautelosa. No sabía si este encuentro significaba un nuevo intento de humillarla o si, de alguna manera, don Lorenzo había venido a pedir perdón. Emma, comenzó don Lorenzo, su voz suave, pero firme, sé que nunca podré deshacer lo que hice, ni cambiar el daño que causé, pero quiero que sepas que lo que tú y Valiente hicieron en ese concurso me cambió. Me mostró algo que no sabía que había perdido. Estoy aquí porque quiero apoyarte en tu camino. Quiero financiar tu educación. Quiero que sigas tus sueños de convertirte en veterinaria, y haré todo lo que esté a mi alcance para que tengas las mejores oportunidades. Emma, sorprendida, lo miró en silencio por un momento. No sabía qué responder. No esperaba un gesto como ese de don Lorenzo, quien siempre había representado lo opuesto a lo que ella había creído que era importante en la vida. Sin embargo, cuando vio la sinceridad en sus ojos, comprendió que no era solo una oferta vacía. Él realmente estaba dispuesto a ayudarla. ¿Por qué?, preguntó Emma, su voz temblando por la emoción. Después de todo lo que hiciste, ¿por qué ahora quieres ayudarme? «Porque tú me enseñaste lo que realmente importa», respondió don Lorenzo, mirando a Valiente. Te vi luchar, vi la fuerza que tienes y vi lo que un verdadero campeón puede lograr, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Vi cómo le diste vida a algo que muchos descartaron como inútil. Y me di cuenta de que, aunque he tenido todo lo que he querido, he perdido lo que realmente importa. He estado buscando el éxito en lugares equivocados. Emma no sabía qué decir. Las palabras de don Lorenzo no solo eran un reconocimiento a su esfuerzo, sino una lección para él mismo. Sabía que no debía esperar que ella lo perdonara de inmediato. Sabía que, por todo lo que había hecho, esa oportunidad de redención sería un camino largo. Pero algo dentro de él le decía que estaba tomando el primer paso hacia algo mucho más grande que cualquier negocio que hubiera hecho en su vida.
Estaba tomando el primer paso hacia la transformación que tanto necesitaba. Gracias, don Lorenzo, dijo Emma finalmente, con una sonrisa tímida pero sincera. No sé qué decir, pero acepto. Acepto tu ayuda. Es lo menos que puedo hacer, respondió él con humildad. Y no solo quiero financiar tu educación, sino que quiero que sepas que este es solo el principio. Quiero ayudarte a lograr todo lo que te propongas. A partir de ese momento, la vida de Emma cambiaría. Pero no solo la suya. Don Lorenzo, el hombre que había sido un símbolo de frialdad, también comenzaba a transformarse. Ya no era solo un millonario que buscaba más riqueza material, sino un hombre que, a través de un acto de generosidad y redención, comenzaba a comprender que el verdadero valor de la vida radicaba en lo que se da, no en lo que se acumula. Este gesto, aunque pequeño comparado con lo que aún tendría que hacer para reparar su pasado, representaba el comienzo de un cambio radical en su vida. Ya no sería solo el hombre que había hecho negocios, sino alguien que buscaba una conexión más profunda con el mundo, alguien que había aprendido a valorar lo que no se puede comprar. Los años pasaron con la rapidez que solo el tiempo es capaz de otorgar. La vida de Emma, que había comenzado en los campos polvorientos de San Isidro, bajo la sombra de la pobreza y la adversidad, ahora se había transformado en una historia de éxito, dedicación y amor incondicional. Su sueño de convertirse en veterinaria, un sueño que había nacido en su niñez, cuando las noches se llenaban de historias de héroes y aventuras, se había hecho realidad. Había superado obstáculos que la vida le había puesto, algunos pequeños, otros tan grandes como montañas. Pero nunca se rindió. Siempre estuvo allí, junto a Valiente, luchando por su amigo, por su futuro, por la verdad de que los sueños realmente pueden materializarse cuando se lucha con el corazón. Años después del concurso en el que ella y su inseparable compañero se ganaron el respeto de todos, la vida de Emma había cambiado por completo. Había terminado su educación universitaria, la cual, gracias al apoyo generoso de don Lorenzo, se había visto impulsada en su camino. Su amor por los animales no solo la había convertido en una excelente veterinaria, sino que la había colocado como una de las figuras más respetadas en su comunidad. Había ganado reconocimiento en toda la región, y su clínica veterinaria se había convertido en un refugio para aquellos animales que, al igual que Valiente en su tiempo, necesitaban una segunda oportunidad. Emma había trabajado con ahínco para demostrar que los sueños no tienen límites, que el verdadero valor no reside en lo que uno posee, sino en lo que se es capaz de entregar a los demás. Y Valiente había sido su mayor fuente de inspiración, el testimonio viviente de la fuerza del espíritu, de la superación y de la inquebrantable lealtad que puede existir entre un ser humano y un animal. La historia de ambos, su historia, ya no era solo una historia local. Había trascendido las fronteras del pueblo de San Isidro, convirtiéndose en leyenda. Se contaba en todas partes, no solo como la historia de un caballo herido que fue salvado, sino como la historia de una amistad única que rompió todas las barreras del entendimiento. Valiente, aunque ya un caballo mayor, seguía siendo el alma de la casa de Emma. Su pelaje, que en su juventud había sido brillante y robusto, ahora se mostraba algo gris y canoso, pero sus ojos seguían siendo los mismos, llenos de esa chispa de vida y sabiduría que solo los animales que han vivido plenamente pueden tener. Había dejado de correr en los campos como lo hacía antes, pero seguía paseando por el jardín, disfrutando de los días soleados y del cariño constante de Emma. A veces, se podía ver a Valiente recostado bajo el árbol donde tantas veces había escuchado a Emma hablarle de sus sueños, de sus estudios, de sus frustraciones y alegrías. Emma nunca dejó de cuidar a Valiente como lo había hecho cuando era una niña. Aunque ahora tenía una clínica que atender y una vida que gestionar, siempre encontraba tiempo para él. Aquel caballo, que una vez fue visto como un animal defectuoso y olvidado, había logrado convertirse en el símbolo de todo lo que ella había alcanzado.
Ya no solo era un caballo, sino el emblema de su éxito personal, de la superación constante y del amor incondicional que había guiado su vida. San Isidro, el pueblo donde Emma había crecido, se había transformado también. La historia de Emma y Valiente se convirtió en un símbolo de lo que podía lograrse cuando alguien no se dejaba vencer por las circunstancias, por las burlas, o por el abandono. Los jóvenes del pueblo ya no veían a Valiente como el caballo defectuoso que una vez fue. Ahora lo veían como el caballo que, junto a Emma, había demostrado que los sueños podían ser alcanzados a pesar de todo. Los niños que antes se burlaban de Emma, ahora la miraban con respeto. En las historias que se contaban alrededor de la plaza, Valiente y Emma se habían convertido en héroes, en un ejemplo de lucha y de perseverancia. Emma había formado una familia propia. No solo con los animales que adoptaba y curaba, sino con aquellos que la rodeaban y la apoyaban. En su hogar, siempre había un ambiente de amor, de respeto y de dedicación por la vida. A menudo, le contaba a sus hijos la historia de cómo Valiente había sido el primer caballo que había cuidado, de cómo juntos habían superado obstáculos y de cómo, a pesar de las dificultades, ella nunca dejó que el miedo ni las dudas la detuvieran. Aquellas historias se transformaron en enseñanzas para sus propios hijos, quienes aprendieron desde pequeños que la verdadera riqueza de la vida no estaba en lo que uno tenía, sino en lo que uno hacía por los demás. El legado de Valiente se había ido tejiendo poco a poco en las generaciones que venían detrás de Emma. La clínica veterinaria que había abierto había crecido de manera espectacular. Emma comenzó a ofrecer becas a jóvenes interesados en estudiar medicina veterinaria, motivada por el mismo espíritu que ella había tenido en su niñez. Les enseñaba no solo sobre el cuidado animal, sino sobre la importancia de la empatía, el amor y la dedicación en su trabajo. Les hablaba de Valiente, de cómo un animal aparentemente condenado a una vida de sufrimiento había podido trascender su destino gracias a la compasión y el trabajo en equipo. Cada vez que alguien se acercaba a la clínica, ya fuera para pedir ayuda para un animal herido o para obtener consejos sobre cómo cuidar a sus mascotas, Emma compartía la historia de Valiente. La gente venía desde muchos pueblos lejanos solo para escucharla, para aprender cómo la historia de este caballo había cambiado la vida de tantos. En cierto modo, Valiente había trascendido el tiempo y el espacio, su historia había dejado de pertenecer solo a Emma y al pueblo de San Isidro. Había trascendido, convirtiéndose en una metáfora viviente de lo que podía lograrse cuando se tiene una visión clara, un propósito y el coraje de seguir adelante. La relación entre Emma y Valiente, que había comenzado con tantos desafíos, se convirtió en un legado que perduró mucho más allá de la vida de los dos. Aunque Valiente era ahora un caballo anciano, su presencia seguía siendo fundamental en la vida de Emma. La conexión que compartían era más profunda que cualquier palabra que pudiera describir. Emma sabía que Valiente, con su fortaleza y su amor incondicional, había sido el gran motor de su vida, el que le había dado el impulso necesario para alcanzar sus sueños. Un día, cuando Valiente ya había alcanzado una edad avanzada y sus pasos eran más lentos, Emma lo llevó a dar uno de esos paseos por el campo que tanto le gustaban. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja profundo. Era uno de esos atardeceres mágicos que solo se encuentran en los pueblos tranquilos. Emma caminaba a su lado, su mano descansando suavemente sobre el lomo de Valiente. Ella sabía que su amigo ya estaba cerca del final de su viaje, pero no sentía tristeza, solo gratitud. Había vivido una vida plena, llena de propósito y amor, y sabía que Valiente también lo había hecho. Gracias por todo, amigo, susurró Emma, mirando a Valiente a los ojos. Te debo todo. Valiente la miró con esa misma mirada profunda que había tenido durante tantos años, esa mirada que había sido testigo de tanto. Y aunque no podía hablar, Emma sabía que él comprendía perfectamente. Valiente había sido más que un caballo para ella. Había sido su compañero, su maestro, su amigo, su familia.
y aunque su vida estaba llegando a su fin, su legado viviría para siempre, no solo en los recuerdos de Emma, sino en las generaciones que seguirían su ejemplo, en los animales que serían salvados gracias a la pasión de Emma, y en los corazones de todos los que alguna vez escucharon su historia. Finalmente, Valiente descansó bajo el árbol que tantas veces había sido su refugio. Emma permaneció a su lado, acompañándolo hasta el último de sus respiros, sabiendo que su amigo había cumplido su propósito en la vida: inspirar, enseñar y dejar una huella imborrable en el mundo. El legado de Valiente perduraría por siempre, como un faro de esperanza, valentía y amor incondicional para todos los que creen que, no importa cuán difíciles sean las circunstancias, siempre hay un camino hacia la luz.